Les voy a leer una traducción que hice de un cuento de Chen Xiaolu, Mi abuelo el cristiano. Todavía recuerdo al abuelo aquel año en que llegó a la aldea, con una mano apoyada en el bastón que había comprado unos años antes cuando fue a quemar incienso en la montaña Nanyue, y una boquilla para cigarrillos en la otra. Llevaba un gorro de fieltro y una larga barba de chivo. Mi tío cargaba su gran mochila de cuero falso, llena de castañas, tabaco, un estuche para gafas, algunas prendas de ropa gastada y, en el lugar más visible, una vieja Biblia. Aquel año mis padres habían salido de la aldea para trabajar y mi abuelo llegó para cuidarme. No comía sangre de cerdo y se negaba a matar, diciendo que esa era la voluntad de Dios. Rezaba todos los días antes y después de comer y de dormir. Delante de Dios recordaba el nombre de cada miembro de la familia. Rezaba los santos. Amén, gracias a Dios, entonaba al final, prolongando el cántico. Toda la familia odiaba esas prácticas. Esos campesinos no habían oído hablar de Cristo en su vida. Ante las repentinas creencias religiosas del abuelo, se sentían confundidos, muchas veces le molestaban y se mofaban de él. No tenían ni idea de dónde está Jerusalén, ni conocían la historia de cómo Dios creó el mundo. Creen en los chamanes, el señor de la tierra, el emperador de Jade, la Kuan Yin. Todos estos seres forman parte de sus creencias espirituales. Para ellos, un bodhisattva eficaz es aquel que cumple todas tus peticiones y a quien puedes rezarle para pedir riqueza y seguridad. Es el tal Jesús. ¿Qué clase de espíritu es? El abuelo predijo que en 1999 llegaría el fin del mundo. En ese tiempo, el cielo se desplomaría en lluvias torrenciales, todo el planeta quedaría inundado. Dios solo salvaría a las personas que creían en él, todos los demás morirían ahogados en el diluvio. Compadeciéndose de los hombres, movía la cabeza repetidamente, suspirando por nuestra actitud obstinada. El año 1999 terminó sosegadamente. Cuando llegó el primer amanecer del nuevo siglo, la profecía del abuelo se convirtió en una gran broma en boca de todos. Después de que el abuelo se convirtió a Cristo, quemó El romance de los tres reinos, Viaje al oeste y otros libros. Nunca volvió a leer ese tipo de obras, ni siquiera las mencionaba. No hacía más que hablar de Jehová todo el día. Si alguien te golpea en la mejilla izquierda, preséntale también la derecha. Tan pronto como te sentabas a su lado, comenzaba con su sermón. Yo no sabía de qué hablaba, pero tampoco sus hijos entendían nada. Pensaban que probablemente el abuelo se había dañado el cerebro al leer aquel libro. Nadie sabe qué día ocurrió. En una feria, alguien le regaló una Biblia. Alguien que quizá había dejado de creer en Cristo. Después de leerla, se obsesionó. Desde aquel momento cambió radicalmente. Desde que empezó a creer en Cristo, el abuelo dejó de ofrecer incienso y ofrendas a los antepasados. Ya no quemaba papel los días 1 y 15 de cada mes. El espíritu más grande de este mundo es Dios. Yo solo creo en Dios. Ya no creo en ningún otro. Era muy terco. Sus hijos se enojaban. Le escondieron su Biblia, que para él era un tesoro. Cuando rezaba, hacían ruido a propósito. El abuelo pronto se sintió acosado, como en un asedio, luchando solo. Todo a su alrededor eran quejas y acusaciones. El abuelo soportaba todo esto en silencio, manteniéndose en sus ideas sin importarle los demás. Cada día rezaba piadosamente antes de comer y de dormir. Pedía a Dios por su ingrata familia. Rogaba a Dios que perdonara sus pecados. Un anochecer de finales de primavera anunció su ayuno. A la hora de la cena dijo: «Voy a ayunar durante 3 días». Yo no creí que fuera a dejar de comer durante 3 días enteros. Aún puedo recordar aquellos 3 largos días. Hizo sus pasos lo más cortos que pudo. El primer día no necesitó apoyarse en ningún objeto. Al día siguiente, al caminar, tenía que apoyarse en una mesa, un taburete, la pared. Sus pasos eran suaves, como si en cualquier momento fuera a flotar hacia el cielo. Su rostro estaba cada vez más gris, como si no llegara ni rastro de sangre a la cara. Llegué a estar realmente preocupado de que pudiera morir en cualquier momento. Cociné una sopa de arroz y le pregunté si se la comería. Delicadamente sacudió la mano. Insoportablemente hambriento, se limitó a beber un poco de agua. Después se sentó en silencio y rezó. Al llegar el tercer día ya no podía caminar. Estaba ya sentado, como un Buda, totalmente inmóvil. Rezaba todo el tiempo. Aquella noche no volvió a quedarse dormido. No hacía más que dar vueltas en la cama. Por la mañana me desperté escuchando sus oraciones. Toda su cara tenía un color ceniciento. Las cuencas de sus ojos estaban profundamente hundidas. Pero su espíritu estaba mucho mejor.
¿Hoy puedes comer?, le pregunté. Hiérveme un poco de sopa de arroz, me dijo débilmente. En el invierno de aquel año, mis padres volvieron a casa. El abuelo había terminado su propósito que le había llevado allí, cuidarme. No pasó el año nuevo con nosotros y regresó a su pueblo. Pasaron 3 o 4 años. El abuelo nunca volvió a mi casa. Durante ese tiempo casi nada cambió. Parecía seguir susurrando nuevas profecías. Sus hijos lo reprendían solo por atreverse a murmurar en soledad. Todo a su alrededor eran obstáculos. Nadie apoyaba su fe. Ni uno solo compartía sus creencias religiosas. Nunca había visto una iglesia, ni había tocado una cruz. No se había bautizado y nunca se había confesado a un sacerdote. Me temo que era el creyente más solitario del mundo. En el verano del segundo año sufrió un derrame cerebral. Toda la familia fue a visitarlo, pensando que moriría pronto. Los hijos y los nietos abarrotaban la habitación. No cabía nadie más. Le iban saludando uno a uno. Acostado en un catre, quiso levantarse apoyándose en el bastón, pero su pierna no le respondió. Se sentó allí, sollozando amargamente. Cuando alguien lo llamaba, lloraba. Hijo mío, que Dios te bendiga. Todos pensaban que cuando el verano se estuviera acercando a su fin, su enfermedad le impediría levantarse, pero sorprendentemente mejoró. Aunque se tambaleaba, podía dar unos pasos apoyado en su bastón. Él se sintió bendecido por Dios. Aunque la embolia no lo mató, su salud física se deterioró bastante y sus ánimos decayeron mucho. La luz de sus ojos se atenuó gradualmente y fue reemplazada por una mirada nebulosa. Su ámbito de vida se redujo de manera considerable. Ya no podía ir a ningún sitio excepto al patio. En el año nuevo chino de ese año fui a su casa para tomarle una foto. La habitación se llenó del bullicio de familiares, hijos y nietos. Él permanecía en silencio en el cuarto de al lado, inclinando la cabeza como si fuera un extraño y no conociera a nadie. Le tomé la foto sentado en un banco apoyado contra la pared. Se veía que ya no tenía energía. Miraba la cámara confundido. El brillo de sus ojos había desaparecido. Le resultaba difícil enfocar la mirada. Me veía como a un extraño. Después de tomar la foto, le ayudé a salir a la puerta para tomar un poco el sol. «Dame agua», me suplicó tristemente. Le pelé 2 mandarinas dulces. Las recogió tembloroso. Después de comer, continuaba murmurando: «Dame agua». Aquel hombre que un día me había dicho que podía ver la luz de Dios se estaba marchitando. Ya no me hablaba de la Biblia. De su boca salían susurros inaudibles. Después de buscar en toda la casa no encontré aquella Biblia. Escuché que la habían vendido como basura. Él ya no necesitaba a Dios. «Dame agua», suplicaba una y otra vez. Miré al abuelo con tristeza. Unas 2 semanas después, la foto que le tomé nos fue muy útil. Aquella noche recibí una llamada de mi padre diciéndome que el abuelo se estaba muriendo. El tránsito fue tranquilo. La noche anterior ya no cenó. Murió por la noche, sin dolor, a la edad de 90 años. Salí de la ciudad corriendo, pero ya no pude despedirme de él. Coloqué una Biblia recién comprada en el ataúd. Ya nadie se la quitaría. Mi abuelo se llamaba Liu Hongfu. Cuando tenía 3 años murió su madre. Le tocó vivir la época de los señores de la guerra, los 2 periodos de colaboración entre el Partido Nacionalista y el Comunista, la guerra de resistencia contra Japón, la guerra de liberación, las campañas políticas, la gran hambruna del gran salto adelante, la revolución cultural, la planificación familiar y la reforma y apertura. Durante décadas estuvo rodeado de soledad y finalmente murió solo. Aquel anciano que nunca entró en una iglesia ni vio una cruz, que nunca se bautizó, ¿realmente podrá estar junto a Dios? El día del entierro, las flores del durazno ya habían florecido. La lluvia de primavera caía suavemente. Era como si todo el universo llorara por él. Muchas gracias.